Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Estos versículos que acabamos de leer deben recordarnos momentos de manera lejana el resumen de la carta a los Hebreos. Si tenemos que hacer una división de estos versículos que acabamos de leer, nos ayudan a separar la doctrina que contiene esta carta y la parte práctica que tiene que ver con nuestra aplicación en la vida. Estos versículos juntan un raudal de conocimiento con respecto a nuestro Cristo, con respecto a nosotros en Cristo y con respecto a nuestra vida en Cristo. Son pocos versículos, pero dicen mucho de nuestro Señor. Nos habla de sus obras, nos habla de sus oficios, pero también nos habla de todo lo que necesitamos para disfrutar del fruto de la obra de Cristo. Y el escritor, sin duda alguna, inspirado por el Espíritu de Dios, él hace una reflexión considerando la obra por Jesucristo. Y todo se centra en una sola palabra y es la que encontramos en el versículo 22. El versículo 22 comienza así: acerquémonos. Y hermanos, si hemos nacido de nuevo y hacemos una lectura superficial a la Biblia, esta también sería la palabra que resumiría toda la Biblia. Acerquémonos. Dicho de otra manera, hermanos, hay una falta de firmeza, de crecimiento y de poder que resulta de no conocer bien a Cristo. Cuando nosotros, el pueblo de Dios, no conoce la obra que Él ha hecho, si nosotros no tenemos el temor que nos aleja y nos esconde de Él, esto resulta, hermanos, de no conocer bien a Cristo y su obra. Pero hay mucho arraigo para todo creyente cuando en cambio sí conoce a su Señor. Hermanos, si nosotros disfrutamos del conocimiento verdadero de Jesucristo, si disfrutamos de sus maravillas como Dios y como hombre, haciéndose Él nuestra guía y nuestro precursor en la obediencia y en esa entrega perfecta que hizo a la voluntad de Dios. Y sobre todo si ponemos nuestros ojos en el sacerdocio celestial de una vida sin fin, que Él procura abrirnos de manera gratuita de estar delante de la presencia de nuestro Dios y esa permanencia que tenemos producto de su sangre. Hermanos, cuando consideramos todas estas cosas, veremos entonces que eso nos va a dar mucha fuerza y mucha esperanza a nuestra fe. Porque veremos entonces de manera efectiva la obra de Cristo y nuestro corazón estará completamente seguro y arraigado, no por nuestra justicia, sino porque vemos la justicia de Cristo y cómo esa justicia de Cristo ha sido contada para nosotros. Por eso estos textos, hermanos, si bien son escritos en primera instancia para nosotros, los creyentes, estos textos también despiertan el alma. Almas que a lo mejor no han oído de un Jesús, han oído a lo mejor de un Jesús, pero no el Jesús verdadero. Estos textos nos dicen quién es el Jesús verdadero. Nos dicen qué hizo el Jesús verdadero, lo que Él logró, y no solo por su muerte física, sino que también Él hizo posible lo imposible. ¿Qué cosa? Que el hombre, que es un ser pecador, pueda tener acceso a Dios. El día de hoy quiero compartir con ustedes una de las bendiciones, y si Dios le permite, mañana continuaré con 3 bendiciones más,
Pero el día de hoy quiero compartir con ustedes una de las bendiciones que el Señor Jesucristo logró. El Señor Jesucristo con su obra logró que sus discípulos tengan accesibilidad al lugar santísimo. Es por eso que he titulado esta predicación La accesibilidad al lugar santísimo. Y bajo ese título quiero decir 3 cosas y una aplicación final. En primer lugar, quiero hablar de la implicación que tiene este texto. En segundo lugar, quiero hablar de el lugar, de dónde queda el lugar santísimo. En tercer lugar, quiero hablar del propósito. ¿Cuál es el propósito para la cual accedemos al lugar santísimo? Y como les dije, finalmente quiero dar una aplicación de estos textos. ¿Ok? Así que oremos para que el Señor nos guíe en esta noche. Vamos a orar. Bendito Señor, rogamos, Padre, que tú nos guíes con tu palabra. Señor, tú no te equivocas, tú siempre llamas. Tú eres quien despierta las almas, tú eres quien pones, Señor, espíritus y despiertas a los espíritus. Y te queremos agradecer, Señor, por convocarnos y darnos este tiempo, Señor, juntos. Rogamos, oh Padre, que tú obres en los que tú has llamado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Versículo 19 de Hebreos 10 dice, así que teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, versículo 22, acerquémonos. Estas son las palabras con las que comienza esta sección de bendiciones que tenemos nosotros los creyentes. Ahora, lo que tenemos que entender aquí es que cuando el escritor de los Hebreos pone estos versículos y dice así que, evidentemente el escritor de los Hebreos está haciendo una conclusión. La pregunta es, ¿la conclusión de qué? Pues de todo lo anterior que dijo el escritor de los Hebreos. Ahora, ¿qué fue lo que dijo? Pues déjenme resumirle rápidamente. Todo lo que la carta a los Hebreos consiste, en primer lugar, es en hablarnos de la gloriosa persona de Jesucristo. Si ustedes se acuerdan, en los 2 primeros capítulos del libro de los Hebreos, nos dice que el pueblo judío había sido bendecido por recibir la ley de Dios por medio de ángeles. Pero Cristo, aunque siendo un poco menor que los ángeles, ya que fue hombre, sin embargo, Él es más glorioso que los ángeles, porque el Padre a ninguno de sus ángeles les dijo que se siente en su trono hasta que ponga a todos los enemigos por estrado de sus pies. Sin embargo, el Padre sí le dijo a este hombre, Jesús, quien es su Hijo, siéntate en mi trono hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, si el pueblo judío tuvo temor de Dios por haber recibido ese mensaje por medio de ángeles, Cristo es más glorioso que los ángeles, porque Él está sentado a la diestra de Dios reinando y por lo tanto las palabras de Cristo y el obrar de Cristo es mucho más poderoso y más trascendental que la ley del cual los ángeles le trajeron a Moisés. Lo que también la carta a los Hebreos consiste en segundo lugar, y nos dice esto en el capítulo 3 y capítulo 4 de Hebreos, nos va a decir que el pueblo judío fue bendecido en tener un gran sacerdote. Ese gran sacerdote fue llamado Moisés. Moisés fue fiel a la casa de Dios. Él fue fiel en toda la casa, fue un buen siervo. Sin embargo, si tenemos que preguntarnos sobre qué casa Moisés fue fiel, y la respuesta bíblica es que él fue fiel a la casa que Dios había hecho en el tabernáculo. Moisés fue fiel en una tienda de campaña. Sin embargo, Cristo es más glorioso en su sacerdocio, porque Cristo ha sido fiel no solamente en una tienda de campaña, sino que ha sido fiel en toda y para toda la tierra. Ha sido fiel en la misma casa de Dios. Moisés fue fiel sacerdote por una etnia y para una etnia. Él fue fiel sacerdote para los que estaban cerca. Pero el sacerdocio de Cristo es más glorioso porque cubre todo tipo de persona, cubre todo tipo de etnia, en todo lugar.
Y como el sacerdocio glorioso de Cristo cubre toda la tierra y no solamente un lugar pequeño, pues Él es el único que nos puede dar ese día de reposo para todo el universo, cosa que Moisés no logró. El escritor a los Hebreos en el capítulo 5, 6 y 7 nos va a decir que el pueblo judío fue bendecido por tener una descendencia de sacerdotes. Esta descendencia de sacerdotes fue por medio del hermano de Moisés, Aarón. Él fue el primer sacerdote para el pueblo y su descendencia era los que podían, con permiso de Dios, acercarse a Dios en el lugar santísimo una vez al año para mediar entre Dios y el pueblo. Pero aún estos sacerdotes debían acercarse a Dios ellos mismos, presentando sacrificio por ellos mismos. ¿Por qué? Porque eran pecadores. Entonces el escritor de Hebreos nos dice que el llamado sacerdotal de Jesucristo es glorioso porque no es basado, pues, bajo la descendencia de Aarón, ya que Cristo no fue descendiente de Aarón, sino más bien Cristo tiene un llamado sacerdotal glorioso porque Él es sacerdote, pero por otra orden. Él es sacerdote según la orden de Melquisedec, un sacerdocio que permanece para siempre. Porque a diferencia del sacerdocio de Aarón, los sacerdotes debían ir cambiando a medida que iban muriendo. Pero el sacerdocio de Cristo permanece para siempre. Un sacerdocio que no necesita presentar un sacrificio por su propio pecado, porque ese sacerdocio es sin pecado. Es un sacerdocio inocente, sin mancha, hecho más sublime que los cielos. Lo que la carta de los Hebreos también consiste, en cuarto lugar, es mostrarnos el santuario celestial que es glorioso porque fue purificado por la gloriosa sangre de Jesucristo. ¿Qué quiero decir? El escritor a los Hebreos en los capítulos 8, 9 y 10 nos va a decir que el pueblo judío fue bendecido por tener un culto de adoración a Dios, ordenado por Dios, por cierto, del cual se hizo útil elementos para poder hacer la adoración que el Señor demandaba y requería. Sin embargo, todos esos utensilios fueron bendecidos por medio de sangre de animales. Ahora, claro está que esto no fue hecho por imaginación de hombres. El pueblo judío lo hizo así conforme a lo que Dios pidió. El Señor pidió derramamiento de sangre sobre todos estos utensilios para que sean dedicados al servicio de Dios. Sin embargo, esta sangre que fue utilizada fue sangre de animales, que lo único que representaba era el hecho de que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Ahora, ¿qué significa eso? Lo que significa es que ellos tenían conciencia del pecado. Pero justamente como esta sangre de animales no quita la conciencia de obras muertas, hacía que ellos cada año, al ver la sangre del sacrificio, se acordaban en sus memorias de los pecados. Entonces el escritor de Hebreos muestra que el santuario celestial es glorioso porque la gloriosa sangre de Cristo fue derramada para purificar ese santuario celestial. Pero además de eso, el sacrificio hecho ahí es más glorioso porque el glorioso Cordero de Dios, quien fue sacrificado, y al haber derramado su sangre, cumplió y estableció el nuevo pacto que consistía en poner las leyes de Dios en el corazón del hombre, poner satisfacción en el hombre de obedecer a Dios y como consecuencia la insatisfacción de pensar que debe dar alguna ofrenda que complete nuestro perdón de pecados. Eso ya no iba a haber, pues porque por la sangre gloriosa de Cristo sí quitaba el pecado. Entonces, el escritor a los Hebreos, después de haber dicho todo esto, él llega a una conclusión y dice, así que, hermanos,
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos días nos ha hablado por el Hijo Jesucristo, quien fue un poco menor que los ángeles porque es hombre, pero quien está sentado en la majestad de las alturas. Él es quien sustenta el universo con el poder de su palabra. Él es como mensajero más glorioso que los ángeles, como siervo en la casa de Dios más glorioso que Moisés, como sumo sacerdote delante del pueblo más glorioso que Aarón, como santuario celestial y sangre que quita el pecado, más glorioso que el santuario terrenal y la sangre de toros y machos cabríos. Así que, hermanos, siendo Él más glorioso y habiendo derramado su sangre para quitar nuestros pecados, la primera bendición que nos dice el texto es que tenemos entera libertad para entrar al lugar santísimo. Esto nos lleva entonces a algo implícito aquí, que es el primer punto de lo que le quiero destacar. ¿Qué es lo implícito? Lo implícito es que antes el ser humano no tenía entera libertad para entrar al lugar santísimo. Y eso está claro desde el principio. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo para que tenga comunión con el Señor de manera libre, de manera voluntaria y de manera continua. Pero como sabemos, el hombre pecó y rechazó esa comunión. Y como consecuencia de su pecado, el hombre ya no tuvo acceso a Dios. Como consecuencia de su pecado, ya no tuvo acceso a la presencia especial de Dios. Fueron sacados del huerto. Entonces el Señor, a través de los años, quiso ilustrar al hombre su imposibilidad de acceso a la presencia santa de Dios. ¿Cómo lo hizo? Dios entonces forma un pueblo, forma el pueblo judío. Les da instrucciones de hacer una casa para Dios. Moisés, que era el siervo que Dios escogió para que edifique esa casa, lo hizo conforme a los planos que Dios le dio. Esa casa o ese edificio en el desierto era algo móvil. Por eso entonces él tenía que respetar esos planos que el Señor le dio. Esos planos que el Señor le dio tenía que ser respetado para cuando lleguen a la tierra prometida, entonces en la tierra prometida edificar tal cual los planos. Entonces, fíjense que estos planos fueron tan bien cuidados que Salomón, 500 años después que Moisés, él hizo la casa a Dios, ya no móvil, sino fija en la tierra prometida, y lo hizo tal cual los planos de Dios. A esta casa, en el tiempo de Moisés, se le llamó tabernáculo, y cuando el pueblo ya llegó a la tierra prometida, en el tiempo de Salomón, se le llamó templo. Esta casa tenía dos ambientes, este tabernáculo tenía dos ambientes. Era un lugar cerrado por 4 paredes, donde los sacerdotes normalmente oficiaban allí, trabajaban allí. En ese lugar donde trabajaban se le llamaba lugar santo, pero dentro de ese lugar había una recámara a la cual se le llamaba lugar santísimo. Ese lugar santísimo era donde Dios bajaba su presencia especial. Nadie podía acceder allí, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Ese lugar era prohibido para todos. Y entonces Dios ilustra a su pueblo cómo el hombre malogró, producto de su pecado, ese acceso a su presencia especial. Hermanos, escúchame, Dios está en todas partes, ¿no es cierto? Él es omnipresente. Sin embargo, Él decide el lugar donde su presencia se va a hacer más especial. Una presencia que solamente pueden estar los que Dios permite que estén. En el caso del tiempo del antiguo pacto, solamente podían entrar el sumo sacerdote y por nada en especial en el sumo sacerdote, sino que Dios le daba tal permiso porque Dios en su gracia, queriendo perdonar y queriendo que el hombre tenga comunión con Él, permitía que uno de ellos, también escogido por Dios, pueda acercarse a Dios para mediar entre Dios y los hombres. Este lugar santísimo era inaccesible para todos. Nadie podía entrar de manera libre, nadie podía entrar de manera continua y de manera voluntaria. Ahora, escuchen, hermanos, no es que este lugar estaba cerrado con seguro.
De hecho, lo que dividía entre el lugar santo con el lugar santísimo era una cortina, era un sencillo velo. Entonces, en términos humanos, no era accesible porque físicamente era imposible o porque le ponían una especie de cerrojo o de seguro o picaporte, no. Era inaccesible porque la santidad de Dios consumía a cualquier hombre que entraba allí. La presencia especial de Dios, hermanos, es una presencia consumadora. ¿Cuál es la razón? Su santidad. Él es fuego consumidor. Entonces la pregunta es esta: ¿cómo entonces el sumo sacerdote podía acceder si era pecador? Pues porque Dios le otorgaba su perdón para que pueda entrar. Y una vez al año solamente podía entrar. Aun cuando el resto del año el sacerdote se haya portado bien y haya tenido comunión con Dios, él no podía entrar. Y esto, hermanos, es el trasfondo entonces para que podamos entender lo que Cristo logró. Desde que el hombre pecó y aun cuando Dios levantó un tabernáculo o casa en la tierra, Dios permitía que el hombre tenga cierto acceso a la casa de Dios, pero no al lugar santísimo. Y nuestro glorioso Señor Jesucristo hizo algo imposible. Logró que el hombre del pueblo de Dios tenga acceso a la presencia especial de Dios. Y no solamente un día, sino que todos los días del hombre. Y esto, queridos hermanos, tenemos que entonces darnos cuenta y considerar lo indigno que éramos nosotros para estar delante de la presencia de Dios. Y en este sentido, mis queridos hermanos, escúchenme. Quiero que tengamos equilibrio con lo que le voy a decir. No nos familiaricemos como lo hacemos con nuestras casas o como lo hacemos cuando vamos a visitar a uno de los hermanos o cuando vamos a la casa de nuestros tíos o nuestros primos. No pensemos que el acceso a la presencia especial de Dios siempre estuvo abierto. Hermanos, Israel por 15 siglos tuvo un santuario con el lugar santísimo en el cual nadie podía entrar bajo pena de muerte. Pero ahora todo ha cambiado. Como cuando se cambia un aviso que dice se prohíbe la entrada por otro aviso que diga ahora entrada libre. ¿Quién lo cambió? Cristo. Él, dando su vida como el perfecto sacerdote y como el sacrificio perfecto, hizo que el lugar santísimo sea accesible para nosotros. El evangelista Mateo dice que más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y en este sentido, hermanos, Dios nos espera entonces para darnos la bienvenida en su pecho, con Él. A partir de la obra del Señor Jesucristo, ahora puedes vivir con Él. Antes, para el pueblo de Dios era inaccesible. Por eso la exhortación era antes, cuidado. Pero ahora, para el pueblo de Dios, el acceso es libre. Hay una entera libertad para acceder. Por tanto, ahora el letrero dice, acerquémonos. Y esto me lleva al segundo punto que quiero compartir con ustedes. La pregunta ahora es, ¿dónde es el lugar santísimo? Si tenemos que ser estrictos con la palabra de Dios, habíamos dicho que Dios le dio a Moisés los planos para hacer el tabernáculo de reunión de Dios con los hombres. En este lugar estaba la recámara llamada lugar santísimo, donde la presencia especial de Dios descendía. Sin embargo, el Señor nos muestra en su palabra que esa casa o tabernáculo Dios lo mandó a hacer para entender las dimensiones de la bondad de Dios al tener comunión especial con sus criaturas, pero además para tener las dimensiones de la ira de Dios por el pecado del hombre al cortar esa comunión producto de la rebeldía del hombre. Por tanto, cuando Dios mandó hacer el lugar santo, no fue con la idea de establecer ahí el lugar de su presencia, sino solamente para mostrar lo separado o lejano que estamos de su santidad. Entonces,
¿dónde es el lugar santísimo? Pues la respuesta la vemos desde el inicio de las Escrituras. El lugar santísimo es estar delante de Dios. Lugar donde Adán y Eva estuvieron antes de pecar, por ejemplo. Cuando hablamos de estar delante de Dios, estamos hablando de estar delante de Él de una manera favorable, o sea, con Dios a nuestro favor. Eso solo lo podía hacer el sumo sacerdote una vez al año, permitido por Dios, y esto para que Dios tenga misericordia y buen favor con el pueblo en el antiguo pacto por un año. Pero Cristo, con el derramamiento de su sangre, en su muerte, no entró al lugar santísimo donde entraban los sacerdotes judíos. Cristo con su muerte entró en la misma presencia del Padre. Lugar inaccesible para cualquier hombre, obviamente para cualquier sacerdote judío, pero Cristo como hombre sin pecado, siendo perfecto en su sacerdocio y en su sacrificio, traspasó los cielos mismos y se presentó delante del Padre para justificarnos. El lugar santísimo, mis queridos hermanos, es donde Dios mora. El lugar celestial, pero es el cielo, pero no como generalmente se entiende. Hermanos, porque estos cielos que vemos, ni los cielos de los cielos, ni los cielos de los cielos de los cielos pueden contener a Dios. Dios traspasa, transpone todo lugar. No hay lugar físico que Dios es contenido. Así que el cielo de Dios no es un lugar físico, específico, distinto y separado de la tierra. No, el lugar santísimo, hermanos, es la presencia favorable de Dios. Es el lugar donde la santidad de Dios queda en reposo porque la justicia de Dios lo aquieta. El lugar santísimo en el cual entró Cristo y cuya entrada abrió por nosotros es la luz inaccesible para la mayoría del mundo. Pero solo sus hijos pueden entrar allí. Solo los hijos de Dios, los que han creído en el gran sumo sacerdote Jesucristo, pueden tener esa plena comunión y favor con Él. Es allí donde nosotros entramos por la fe. No por algún mérito o por comportamiento loable nuestro, sino más bien por la obediencia perfecta de Cristo, lo que Él logró y fue puesto a nuestras almas. Y ahora estamos unidos a Él. Por tanto, Él morando cara a cara con el Padre hace que nosotros también estemos morando cara a cara con nuestro Padre glorioso. Esto entonces me lleva al tercer punto que quiero compartir. ¿Para qué Dios nos abrió el lugar santísimo? ¿Para qué? Así que vamos a practicar algo, hermanos, juntos. Vamos a aprender un pequeño catecismo, ¿ok? Ustedes saben, catecismo es un método de estudio que tiene que ver con preguntas y respuestas. Así que esta es la pregunta y esta es la respuesta. La pregunta es esta: ¿para qué Dios nos abrió el lugar santísimo? La respuesta: ¿para qué vamos ahí? Así que yo voy a hacer la pregunta y usted me responde. ¿Para qué Dios nos abrió el lugar santísimo? Escuchen, déjenme explicarlo. Dios nos abrió el lugar santísimo para que vivamos allí. Y mis queridos hermanos, ese siempre fue el propósito de Dios al crearnos. Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivan siempre delante de Él felices. Cuando el hombre y la mujer pecaron, hicieron de su camino y de su porvenir una desgracia. El pecado los hizo dar las espaldas a Dios. Pero Dios nos creó por su sola gloria. El celo de Dios por su nombre glorioso hizo que lo que se propuso Él lo cumpla. Y en este sentido es que la Biblia nos narra la historia de un descendiente de Adán y Eva que iba a restaurar las cosas. Este descendiente de Adán y Eva fue Jesucristo, quien con su muerte hizo que el hombre y la mujer
que pone su confianza en Cristo pueda ahora vivir para siempre en la presencia de Dios. Lo que Dios se propuso desde el principio, que el hombre viva, resida para siempre y feliz con Dios, Jesucristo lo logró. Entonces, el lugar santísimo no es un lugar donde voy de visita, hermanos. No. De hecho, es el lugar donde el cristiano vive. Nosotros, hermanos, no vivimos en Nueva Chimbote. Cristo ha hecho que tengamos una residencia en la misma presencia del Padre. Por eso Pablo decía a los Efesios en el capítulo 1, versículo 3, que nuestro Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, Cristo mora ahí y nosotros, dice Pablo a los colosenses, que estamos escondidos en Cristo, nosotros por lo tanto también vivimos ahí. Dios quiere que todo hijo suyo permanezca siempre en su presencia. Así que vamos ahora a la segunda pregunta de este catecismo que me creé. ¿Para qué Dios nos abrió el lugar santísimo? Segunda respuesta, para que sirvamos ahí. Así que vamos a practicarlo. Segunda respuesta, ¿para qué Dios nos abrió el lugar santísimo? La palabra servir también puede ser intercambiada con la palabra adorar. Son dos palabras sinónimas. Cuando Dios hizo al hombre y lo puso en el Edén, Dios hizo al hombre para que tenga comunión con el Señor sin interrupción. En ese momento el hombre gozaba de estar entonces en el lugar santísimo. Y como Dios nos ha revelado a través de las Escrituras, el único que entraba al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Él entraba a servir. En este sentido, Adán era un sacerdote delante de Dios. Él siempre tuvo ese propósito. El propósito del hombre era que esté delante de su presencia, delante de la presencia de Dios, sirviendo. Es por eso que cuando leemos Apocalipsis capítulo 22, versículo 3, leemos que en los nuevos cielos y en la nueva tierra, sus siervos estarán delante de la presencia del Cordero, sirviendo. Ese siempre fue el propósito nuestro como criatura, adorar a Dios, servir a Dios. Antes de conocer a Cristo, si en algún sentido teníamos una leve inclinación a hacer algo bueno para Dios, Dios no aprobaba esa obra. Dios de hecho nos miraba haciendo esas cosas y lo miraba como trapo de inmundicia. Pero lo que logró Cristo al morir por sus discípulos fue que con su sangre nos lavó de nuestros pecados y nos puso en un reino de sacerdotes para Dios. Dicho de otra manera, antes de conocer a Cristo, éramos inútiles para servir a Dios. Pero Jesucristo llevó cautiva la cautividad, rescató y dotó a hombres por medio de su muerte y resurrección, y su Santo Espíritu nos habilitó y nos puso delante de la presencia de Dios para que ahora podamos servir. El apóstol Pedro lo dijo de esta manera: somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y en este sentido, entonces, tenemos que recordar que este pasaje es a los hebreos, y entonces, si hay algún judío aquí, alguien me dijo que tiene una familia judía aquí. Si hay algún judío entre nosotros, recuerde que estos pasajes que acabamos de estudiar fueron pasajes escritos a los hebreos, y es un llamado para que salgan de una vida de incredulidad y de pereza que conduce a apartarse del Dios vivo y que vengan y entren a la tierra prometida, ese lugar que es el reposo de Dios, que es una vida de comunión y de favor, y que eso solamente lo logra por medio de Cristo. Pero también estos textos es una llamada a los cristianos tibios y a los cristianos indolentes a que no permanezcan en los patios de la casa de Dios.
Si hay un hermano aquí así, escúcheme, no se satisfaga solamente con el hecho de saber que sus pecados han sido perdonados. Hermano, escúcheme, acérquese. Teniendo la oportunidad de vivir en el lugar santísimo, ¿por qué vivir en los patios de afuera? No se quede sirviendo el lugar santo, acérquese y sirva en el lugar santísimo. El velo que antes dividía el templo ya fue rasgado de arriba a abajo, ya no está. Así que hermano, adore al Señor, sírvale con la libertad que Cristo ganó para usted. Pero esto también es un llamado a todos los cristianos que están dudando y que están sedientos, que anhelan una vida mejor que la que han conocido. Este es un llamado para ellos, para que echen sus dudas y crean que esto es lo que Cristo ha hecho verdaderamente y ha puesto al alcance de cada uno de nosotros. Él ha abierto el lugar santísimo. Esto es la salvación que Él ha realizado y Él ahora vive para aplicárnosla a fin de que podamos vivir verdaderamente bajo la plena luz de su rostro. Esto me lleva entonces a las aplicaciones de este texto. Acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 10, versículo 19. Dice el texto: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, Hebreos 10, 22, acerquémonos. Hermanos, esta es la aplicación. Acerquémonos. Una sola palabra. Este es uno de los frutos de la obra de Dios en Cristo Jesús. Acerquémonos. La lección principal de la epístola, la gran necesidad de nuestra vida cristiana, la completa y perfecta salvación que Dios nos da en Cristo para que gocemos de ella, hermanos, es así. Acerquémonos. Fuimos hechos para esto, para estar delante de Él todos los días de nuestra vida. Acompáñenme finalmente, hermanos, a Salmo capítulo 27, versículo 4. Leamos todos juntos este texto. Salmo 27, versículo 4. Leamos todos juntos. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo. En Cristo, hermanos, el Señor ha cumplido esta oración. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Señor, queremos darte tantas gracias por llamarnos a oír tu palabra, esta dulce palabra, Señor. Y gracias, Padre, porque aun cuando mañana tenemos ese día especial con nuestro Cristo y con la congregación de manera general, Señor, gracias porque de manera extraordinaria también nos has llamado en medio de la semana y tener ahora juntos este tiempo con tu palabra. Bendito Señor, gracias por tu deseo de lavar nuestras mentes y nuestras almas de manera extraordinaria a nosotros, a este grupo. Señor, gracias porque tú conoces nuestras vidas, tú conoces, Señor, bien a cada uno de nosotros y una vez más, de manera especial nos has llamado. Te ruego, Padre, que nos ayudes a considerar entonces de manera especial tu palabra y este tema puntual con el cual nos has tratado. Señor, ayúdanos a disfrutar entonces esta gran bendición. El hecho de que Cristo nos abrió el lugar santísimo, ese lugar inaccesible, para que nosotros disfrutemos
de vivir y de servir delante de tu presencia. A ti sea la gloria, Señor, por tu palabra. En Cristo oramos. Amén.